Piensa un momento en tu videojuego favorito, de preferencia uno de aventuras para un jugador o cooperativo local. Bien, ahora piensa en lo que sientes cuando lo juegas. Normalmente es adrenalina, diversión, curiosidad o incluso miedo. Pero existe una sensación mucho más extraña que algunos videojuegos han conseguido provocar, ya sea intencionalmente o por accidente. La incomodidad. Y no me refiero a una escena incómoda, a un personaje perturbador o a algo diseñado específicamente para asustarte. Me refiero a esa sensación que aparece cuando te alejas demasiado de la ruta principal, cuando encuentras un lugar que no parece haber sido hecho para ti, cuando rozas los límites de un mundo que en teoría no deberías poder alcanzar. Cuando atraviesas una puerta que no estaba destinada a abrirse, encuentras un espacio perdido detrás del escenario o simplemente llegas a un punto en el que el videojuego deja de sentirse como un mundo y empieza a sentirse como algo que estás viendo desde el otro lado. Lugares que existen, pero a los que no deberíamos haber llegado. Y lo curioso es que algunos ni siquiera intentan ser aterradores, solo necesitan hacernos sentir que no estamos donde deberíamos estar. Esto es Introspección Friki. Bienvenidos a Vuelta Temporal. Hay algo que me encanta hacer en los videojuegos y que probablemente todos hemos hecho alguna vez, y es salirnos del camino. No importa qué tan lineal sea un juego, siempre existe ese pequeño impulso de decir, ¿qué pasa si no voy por aquí? ¿Qué pasa si tomo una ruta alterna? A veces, la gran mayoría de las veces de hecho, no pasa absolutamente nada. Hay una pared invisible, el personaje se da la vuelta o simplemente llegas al final del mapa y tienes que regresarte. Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando encuentras algo. Una puerta, un camino escondido, una habitación que no aparece en ningún mapa y ahí es cuando aparece esa sensación. Porque una cosa es encontrar un secreto que el juego claramente quería que encontraras. Y otra muy diferente es encontrar una sala que parece existir incluso si tú no la visitas nunca. La habitación del hombre olvidado en Deltarune me parece uno de esos lugares que por alguna razón siempre se sienten particularmente extraños. Y no es porque pase algo especialmente perturbador. De hecho, si te pones a pensarlo, no pasa casi nada. Llegas a un lugar escondido, encuentras un árbol, hablas con un hombre que te entrega un huevo y eventualmente vuelves a la aventura. Eso es todo. Pero hay algo en la forma en la que está presentada que me hace pensar, oye, ¿por qué estoy aquí? Es una pregunta mucho más importante de lo que parece, porque normalmente un videojuego quiere que sepamos dónde estamos. Cuando entras a una ciudad hay personajes, cuando entras a una mazmorra hay enemigos, cuando llegas a una zona importante hay música, diálogos, objetos, algo que te dice, sí, este es un lugar al que deberías prestar atención. Pero el árbol no se siente así. Se siente como si hubieras encontrado una habitación que estaba ahí antes de que tú llegaras. Y lo más raro es que el juego no parece particularmente interesado en explicártela. Simplemente está ahí, y tú la encontraste. Ya tengo un video analizando al hombre olvidado completo, les estará apareciendo en la tarjeta de la esquina. Si me pongo a pensar, creo que lo que más me gusta de este tipo de lugares es que no te dicen textualmente que son secretos. El simple hecho de que hayas tenido que buscarlos ya los convierte en algo diferente. Pero claro, Deltarune es solo uno de los dos juegos de Toby Fox. Y ambos cuentan con espacios así. Y claro, no podemos hablar de este tipo de habitaciones sin mencionar al núcleo de estos misterios, Gaster. Ah, Gaster. La habitación de lo que comúnmente se relaciona con Gaster tiene una sensación totalmente diferente. El hombre olvidado es un misterio que puedes llegar a forzar dentro del juego, ya sabes, ir y venir. En cambio, esta habitación en el bajo cuento se siente casi como un accidente, algo que es completamente al azar. Es un espacio prácticamente vacío, no hay recompensa, no hay interacción como tal, no hay una explicación, es más, ni siquiera hay música. No hay siquiera una certeza absoluta de qué estamos viendo, y eso es justamente lo que la hace muy interesante. Porque cuando un videojuego te muestra una habitación vacía, tu cerebro inmediatamente intenta llenarla. Te empiezas a preguntar qué debería de haber ahí, por qué existe, quién la hizo y por qué puedo entrar. Cuando no tienes respuestas, empiezas a inventarlas. Y es aquí donde creo que estos lugares comienzan a sentirse incorrectos, porque un videojuego normalmente funciona bajo una especie de contrato.
Yo como jugador acepto que este mundo tiene reglas. Acepto que las paredes son paredes, que las puertas llevan a algún sitio, que los personajes están ahí por una razón, que los lugares existen porque alguien quiso que yo los visitara. Pero cuando encuentro una habitación como esta, una habitación como la de Gaster o como la del hombre olvidado, ese contrato se rompe ligeramente, porque ahora tengo que pensar en una posibilidad bastante incómoda. ¿Qué tal si este lugar no fue hecho para mí? ¿Qué tal si yo no debería de estar aquí? Y eso nos lleva al siguiente tipo de lugares. Las áreas que vimos en la sección pasada, aunque misteriosas, estaban de un modo u otro predestinadas a ser visitadas, pero hay otras áreas, si es que se las puede llamar así, a las que no puedes tener acceso, o a las que no deberías tener acceso. Y creo que GTA es uno de los mejores ejemplos para esto, porque normalmente cuando recorres, no sé, San Andreas por ejemplo, no piensas demasiado en cómo está construido. Los Santos es una ciudad. Hay calles, hay edificios, hay puentes, montañas, autopistas incluso, y aunque sabes perfectamente que todo está construido a base de polígonos y texturas, mientras juegas eso no importa. El juego quiere que pienses que estás recorriendo un lugar, y toda esa ilusión se rompe cuando atraviesas el suelo. Esto que están viendo es lo que la comunidad suele llamar el Blue Hell, básicamente el espacio que existe debajo del terreno del mapa. No es realmente un lugar, no hay una ciudad secreta debajo de los juegos, no hay una misión secreta, no hay un nivel oculto. Simplemente es lo que queda cuando quitas el mundo del mundo, y puedes llegar ahí de varias formas en varias entregas. Cuando llegas, todo se siente absolutamente mal, y no hay algo particularmente aterrador. De hecho, muchas veces no hay nada, solo está el cielo, el mapa flotando por encima de ti, y tú, debajo de todo eso. Durante todo el tiempo que llevas jugando, el juego... Mierda. Durante todo el tiempo que llevas jugando, el suelo ha sido una de las reglas más básicas de cualquier juego que toques. Puedes caminar sobre él, puedes saltar, conducir, caer desde un edificio y morir. Pero nunca cuestionas si el cielo está ahí, hasta que deja de serlo. Y entonces empiezas a ver cosas que normalmente están escondidas. Puedes ver las calles por debajo, los edificios vistos desde un ángulo que no debería poder ser visto, el escenario atravesándose consigo mismo, partes del mapa que no necesitan estar modeladas porque el jugador se supone que nunca puede verlas. Es una sensación muy parecida a entrar a un teatro, y mientras la obra todavía está ocurriendo, desde tu asiento puedes ver los cables que están detrás de las ciudades, de las historias y de los personajes. El problema es que ahora ya sabes que están ahí, y eso es lo que generan este tipo de glitches. No necesariamente destruyen tu videojuego, destruyen un poco la inmersión. El propio juego parece saber que no deberías estar ahí. Si simplemente caes al vacío después de unos segundos, puedes terminar reapareciendo en una zona normal del mapa, como si dijera, sobres, ya viste suficiente. Y me encanta esa idea, porque significa que incluso cuando encontramos un lugar que no estaba destinado para nosotros, el juego intenta regresarnos a casa. Lo más interesante del inframundo de GTA no es lo que encontramos ahí, es lo que dejamos de ver. No hay música, no hay NPCs, no hay una recompensa por haber llegado, solo espacio. Un espacio que existe únicamente porque el juego necesita tener algo por debajo del mundo. Y es que estamos acostumbrados a pensar que los videojuegos están llenos de cosas, que cada rincón tiene un propósito, que si encontramos un camino seguramente nos pueda llevar a algún lugar que tenga recompensas. Pero el Blue Hell es la demostración de todo lo contrario. Porque claro, si podemos encontrar el espacio que existe por debajo del juego, ¿qué tal si pudiéramos encontrar también los lugares que existen no detrás del juego, sino de su desarrollo? Porque hay una gran diferencia entre encontrar algo que el juego no quiere que vieras y encontrar algo que los desarrolladores construyeron antes de que el juego siquiera estuviera terminado, lo que nos lleva a nuestra siguiente sección. Yo en verdad amo pensar en la idea de cómo se desarrolla un videojuego. No me refiero a cómo escriben la historia o cómo se modelan los personajes, sino el cómo le dan vida a todo el proceso de codificación. No sé si me llegue a explicar correctamente. Porque claro, normalmente pensamos en los niveles como lugares. Prison Lane es una prisión, Cityscape es una ciudad, Green Forest es un bosque. Cada uno tiene una estética, una música, enemigos y objetivos claros y definidos.
Todo está pensado para hacernos creer que estamos visitando un lugar. Pero antes de que un nivel pueda ser un lugar, alguien tiene que probar si eso funciona. Y para eso existen las salas de prueba. Bienvenidos sean a la Test Level de Sonic Adventure 2. A primera vista parece que alguien abrió el juego y agarró todas las piezas que tenía a la mano y las tiró en un mismo escenario. Son plataformas, pendientes, números, bloques, superficies de diferentes alturas. Todo parece estar ahí sin ningún tipo de contexto. Y eso es precisamente porque no es un nivel, es una herramienta, es un espacio construido para probar cosas. Para probar movimiento, para probar colisiones, para probar pendientes, para probar saltos, para probar las físicas del mundo. Cosas que normalmente nosotros no pensamos cuando jugamos porque cuando todo funciona bien, simplemente funciona y ya. Pero aquí puedes verlas separadas, como si el mismo juego hubiera dejado sus apuntes encima de la mesa. Y eso, a mí, ya me parece bastante extraño. Pero es que hay algo todavía mejor, porque esta habitación no está completamente separada del juego. De hecho, puedes terminar ahí por accidente. Y uno de los métodos más conocidos utiliza un glitch relacionado con las KO Keys. Estoy bien seguro de que pronuncié KO mal. Imagínate en este escenario por un momento. Imagina que estás jugando a Sonic Adventure 2 por primera vez, no sé, a tus 8 o 10 años, que fue más o menos la edad en la que yo jugué. Terminas un nivel, esperas tu puntuación, acabas de verla y inmediatamente apareces en la Test Level. Yo probablemente pensaría que rompí mi copia. Y a ver, técnicamente sí lo hicimos. Pero lo interesante es lo que se rompió. Porque no terminamos en un vacío, no terminas en una textura que está corrupta, no terminas viendo polígonos sin cargar, o no terminas viendo una pantalla antipiratería. Si es que Sonic Adventure tiene una pantalla antipiratería, claro. Terminaste en un lugar que alguien había construido deliberadamente, solo que idealmente no debía de ser visitado. Y aquí creo que aparece una diferencia muy importante respecto a los lugares que visitamos anteriormente. Porque la habitación del hombre olvidado existe dentro del misterio del juego. El inframundo existe porque el mundo tiene un límite que podemos atravesar deliberadamente. Pero el lugar de pruebas existe por una razón completamente distinta. Y es que alguien tuvo que construir Sonic Adventure 2 antes de que nosotros pudiéramos jugarlo. Eso es mucho más extraño de lo que puede parecer a primera vista. Porque cuando jugamos normalmente vemos el producto terminado, no vemos las pruebas que se hicieron, no vemos los escenarios que se utilizaron para comprobar si un personaje podía saltar correctamente, no vemos los lugares donde se revisó si una pendiente funcionaba, no vemos las versiones que nunca llegaron al juego final, a menos que seas un loco como yo que se la vive viendo videoensayos al respecto. Si no lo eres, solamente ves el resultado. Pero aquí, por un pequeño error podemos mirar por detrás de la cortina. Esa diferencia es mucho más importante, porque hasta ahora hemos estado saliendo del camino. Pero quizá, y solo quizá, existe un límite mucho más interesante. Un punto donde ya no estás explorando un lugar que los desarrolladores escondieron o que no eliminaron, sino que estamos visitando un lugar en donde el propio juego no puede seguir construyendo correctamente. Creo que algunos de la audiencia ya saben de qué voy a hablar a continuación. Hasta este momento solamente hemos hablado de lugares que estén escondidos, habitaciones que no debes encontrar, espacios debajo del mapa, salas que existen únicamente porque alguien requería de probar el juego, pero todas tienen algo en común, y es que todavía puedes señalar en dónde termina el mundo. Puedes decir, ah mira, esto sigue siendo la ciudad de los santos, esto es una sala de pruebas, esto es una habitación secreta. Hay una frontera en lo que pertenece el juego y lo que está fuera de él. Pero a ver, ¿qué pasaría si el propio mundo no sabe dónde termina? Minecraft siempre me ha parecido particularmente interesante para este punto, porque pocas cosas venden mejor la idea de un mundo infinito que Minecraft. Creas un mundo, caminas y sigues caminando. Puedes construir una casa, perderte en un bosque, encontrar una montaña, cruzar un océano, y detrás de todo eso siempre existe la posibilidad de que haya un poco más de camino por recorrer. No hay una pared diciéndote, hey, hasta aquí llega Minecraft. Simplemente puedes seguir avanzando. Pero en las primeras versiones del juego sí podías llegar a un lugar en donde te decían que era el límite. Las Farlands. Si caminabas unos 12 millones y medio de bloques, más o menos, a partir del origen del mundo, la generación del terreno comenzaba a comportarse de una manera completamente anormal.
Los errores matemáticos que afectaban al generador producían esas enormes formaciones retorcidas que hoy en día conocemos como Farlands. Cuando las ves, es difícil de creer que sean Minecraft. A ver, claro, siguen siendo bloques, sigue siendo piedra, tierra y agua. Todo lo que conoces sigue ahí, pero está organizado de una manera que ya no parece natural. Como si el mismo Minecraft hubiera intentado seguir construyendo el mundo y hubiera empezado a perder la cuenta. Creo que ahí está la diferencia vital. Las Farlands son el resultado de simplemente seguir caminando, y eso me parece muy inquietante. Más inquietante que todo lo que hemos visto hasta este momento, porque durante todo el juego Minecraft te enseña una regla muy sencilla. Si quieres saber qué hay más allá, ve y descúbrelo. Y durante muchísimo tiempo, durante unos 12 millones de bloques más o menos, eso funciona. Pero puedes llegar a un punto en el que el juego parece responder, espérate, no sé qué hay más lejos, mejor ahí muere. Y hay algo casi poético en eso. Las Farlands no son un lugar diseñado por alguien que quisiera parecer misterioso. No son un easter egg. No hay un desarrollador escondiendo un mensaje detrás de ellas. Son una consecuencia de las limitaciones del sistema que generaba el mundo. Y aún así, terminaron convirtiéndose en uno de los lugares más legendarios de este juego. En su tiempo, millones de jugadores escucharon hablar de un lugar que estaba absurdamente lejos, un lugar al que prácticamente nadie tenía una razón real para ir, y eso hizo que llegar hasta ahí se convirtiera en una especie de peregrinación. Y eso dice algo bastante curioso sobre nosotros, los jugadores. Cuando un juego nos dice, puedes ir a cualquier parte, nosotros estamos empeñados a averiguar dónde deja de ser verdad esa frase. Eventualmente, las Farlands fueron corregidas. En la beta de la 1.8, los cambios al sistema de generación eliminaron las Farlands clásicas de Java Edition. Y eso significa que, técnicamente, este lugar ya no forma parte del Minecraft que la mayoría de nosotros jugamos hoy. Es un lugar que existió porque el juego estaba roto y que dejó de existir porque arreglaron el juego. Por eso es que me parece tan interesante, porque normalmente pensamos que arreglar un videojuego significa quitar sus errores. Y a ver, eso fue exactamente lo que pasó. Pero algunas veces esos errores terminan convirtiéndose en parte de la historia del juego, tal como el Creeper. Las Farlands no eran contenido, no eran una característica y no eran algo que Mojang quisiera que descubriéramos. Sin embargo, terminaron por convertirse en un lugar al que millones de personas imaginaron llegar algún día, un lugar que en verdad jamás debió existir. Porque claro, las Farlands son el lugar donde el mundo deja de funcionar. ¿Qué encontramos cuando seguimos avanzando después de que ya no queda mundo por explorar? Estoy seguro de que hay algo más extraño que encontrar el límite del mundo, y eso es encontrar un lugar en donde el mundo ya no tiene sentido y aún así el juego continúa. Super Mario Bros. Tiene un ejemplo muy bueno sobre esto, y es el famoso Minus World. Si consigues atravesar correctamente una pared al final del nivel 1-2, puedes terminar entrando a una zona que el juego identifica como el mundo -1. Y aquí las cosas se ponen muy raras, porque visualmente sigues pareciendo un nivel de Super Mario Bros. De hecho, parece el nivel 2-3 me parece, si no me voy a estar corrigiendo aquí abajito. Pero hay un pequeño problema, y es que no puedes terminarlo. El nivel se repite, se repite, se repite, se repite y se repite hasta que te quedas sin vidas o reinicias la consola. Y eso me parece muy extraño, porque el juego sigue funcionando y todo parece estar bien excepto por el hecho de que no tienes una salida. Se siente como si hubieras encontrado una versión del juego que todavía no sabe cómo funcionar. Eso me hace pensar en algo que hemos estado viendo durante todo este video, porque un videojuego normalmente está lleno de reglas que nosotros ni siquiera necesitamos conocer. Sabemos que hay puertas que nos llevan a lugares, que un nivel termina, que caminar hacia adelante nos acerca a nuestro objetivo, y que si seguimos explorando en algún momento encontraremos algo. Pero el Minus World rompe una de estas reglas, porque podemos seguir jugando, pero no podemos avanzar. Es precisamente una sección que se siente rara, que se siente incómoda, que se siente incorrecta, que se siente que no debería de existir por el simple hecho de que al no poder avanzar, el juego se rompe. Y creo que eso define totalmente la tesis de este video.
Es lógico pensar que cuando jugamos un videojuego estamos aceptando sus reglas sin pensarlo porque no hay mucho que pensar en verdad. Pero los lugares que visitamos el día de hoy rompen ese contrato, porque nos recuerdan que detrás de cada mundo hay un código, hay polígonos, hay errores, hay pruebas y límites que normalmente no tenemos ninguna razón para conocer, explorar o explotar. Por eso es que a mí me tienen tan fascinado, porque durante unos segundos dejan de sentirse como videojuegos, son pequeñas grietas en la ilusión. Hay una puerta que no debería estar abierta, un suelo que puedes atravesar, una habitación que nunca estuvo destinada a ser visitada, un mundo que simplemente dejó de poder generarse. Y hay vacíos, donde están vacíos. Cuando encontramos una de esas grietas, por un breve momento, dejamos de ser el jugador que sigue el camino que alguien diseñó. Somos la persona que se salió del camino y decidió mirar si había algo más. Esas áreas nos muestran un lado de la moneda que preferimos evitar deliberadamente, que estos mundos nunca fueron reales, que solo fueron construidos para que durante unas horas nosotros pudiéramos creer que lo eran. Por eso, cuando encontramos un lugar que no deberíamos de visitar, la pregunta que nos hacemos no es «Hey, ¿qué es esto?». Es algo mucho más sencillo, es ¿por qué puedo estar aquí? Y creo que en un videojuego pocas preguntas son tan interesantes como esta. Mientras tanto, mi nombre es Volta, me pueden llamar Alec y este fue otro pequeño espacio de introspección friki. Si llegaste hasta acá, te quiero pedir dos cosas. Una es que por favor te suscribas, ya que menos del 10% de la gente que ve mis videos está suscrita. Por favor también activa la campanita, comenta y comparte este video con todos tus allegados. También te recuerdo que los miembros del canal ya están activos y ya subí el primer video exclusivo para miembros. Segundo, quiero saber tu opinión en este nuevo formato que a mí me facilita mucho la edición, el hecho de no estar viendo la cámara y tener que voltear y recortar, sino ver la mayor parte del tiempo el guión y voltear solamente cuando quiero acentuar algo. Si prefieren este método de formato, me sería mucho más sencillo. Por favor, házmelo saber en los comentarios. También les dejo recomendaciones en la pestaña de aquí arriba por si quieren seguir viendo mi contenido en lo que vuelvo a subir un nuevo video. Mientras tanto, sayonara.